Bueno, nuevamente, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la parte de las tutorías de Revit y en la sesión de hoy, como ya es nuestra tercera tutoría, y pues ya realizamos un pequeño repaso de lo que son la creación de elementos estructurales, creación de rejillas y niveles. El día de hoy vamos a trabajar lo que son creación de familias, específicamente lo que es algunos componentes del modelado in situ. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos dos opciones. ¿Cuáles son? La primera es que, digamos, si quieren, podemos No la abrir entiende. el proyecto que ya teníamos. ¿Listo? O si quieren, pues abrir uno nuevo en caso de que se les haya extraviado. Entonces, tenemos dos opciones. Procurar de pronto que la plantilla que utilicemos sea la arquitectónica. La primera es que cuando estemos trabajando en nuestro proyecto, necesitemos o requiramos de algún elemento del cual no encontremos como tal una familia. O de pronto sí encontremos una familia, porque normalmente hay familias casi de todo, pero pues no se adecue como a lo que queremos, nuestros gustos o a los requerimientos. Entonces nos toca crearlo. Ricardo, ¿abriste nuevo modelo o nueva familia? Nuevo modelo, nuevo modelo. Ya ahorita, Ah, ok, entonces, ok, gracias. ¿vale? Listo. Entonces, les comentaba que hay dos formas. La primera es que cuando estamos trabajando directamente en nuestro proyecto, como en una ventana de proyecto, ya tenemos nuestras columnas, nuestras vigas. Ahorita voy a abrir uno de los que teníamos ya más o menos hechos. Sé que teníamos uno ya creado, pero... Déjame mirar una cosa. No sé por qué aquí ya dejó de aparecerme. Creo que le hemos llamado así, modelo simulacro. Pero no me aparece en lo que habíamos creado. Entonces, bueno, no pasa nada. Igual en la sesión de hoy es distinta. Entonces, bueno, por aquí tenía algo similar. No pasa nada. Con cualquiera que hayamos adelantado de que tengan algún elemento sirve. O uno nuevo. Entonces, el primer caso, ¿sí? Y es lo que les decía. Cuando ya estamos trabajando en nuestro proyecto y, por ejemplo, necesitamos o requerimos de poner un tipo de apoyo. Ejemplo, cuando nosotros vayamos a idealizar nuestra estructura, porque si ustedes se fijan, nosotros en la parte de estática tenemos que trabajar únicamente estructuras isostáticas. Y si ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, eh, esta vigueta de acá, estoy señalando. Listo, por ejemplo, esa vigueta. Tenemos que idealizarla. ¿A qué me refiero con idealizarla? Con volverla isostática. Eso, pues, cuando, digamos, vayamos avanzando en el curso, De el pronto espere. profesor les va a ir mencionando. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la manera de poder idealizar ese elemento estructural o esa vigueta? Con sus apoyos, ¿sí? Como ustedes saben, los únicos apoyos, le tendremos que colocar unos apoyos de manera que sus reacciones no sobrepasen las 6, ¿sí? En este caso, pues para volverla isostática, le pondríamos un apoyo articulado y un apoyo simple, ¿sí? Que en 2D, para resolverla en 2D, me genere simplemente pues, 3 reacciones, 2 de la articulación y una del apoyo simple. Entonces, todos esos elementos nosotros podemos crearlos. Hay herramientas que paso ya no los brindan. En el caso, por ejemplo, específicamente cuando trabajamos con elementos de acero, hay conexiones de acero que son mucho más bonitas y detalladas, pero no para todos los casos funcionan, ¿sí? Tienen que ser cierto tipo de elemento y eso ya de pronto si alcanzamos al final lo miramos. El hecho es que nosotros vamos a aprender a crear nuestras propias familias, así como cuando nosotros insertábamos lo que son estos elementos de columna, la cimentación, las vigas, ya encontrábamos en Revit unas familias creadas predeterminadamente. El día de hoy vamos a aprender a nosotros crear esas familias. Entonces, lo primero es que nosotros podemos crear dos tipos de familias o de modelados in situ. El primero son familias genéricas. ¿A qué me refiero con genéricas? Que nosotros creamos, por ejemplo, un tornillo, ejemplo. A ese tornillo le damos ciertas dimensiones y cada vez que lo vayamos a insertar o a utilizar, él va a tener esas dimensiones, ¿sí? Es decir, no cambian sus parámetros. Y el segundo tipo de familias que vamos a aplicar son las familias paramétricas, que es, como su misma palabra lo menciona, permite la modificación de sus parámetros, ¿sí? Entonces nosotros le vamos a establecer unas dimensiones de altura, de ancho, de profundidad, y vamos a permitirle a la persona o a nosotros mismos cuando lo usemos
poder modificarlos. ¿Listo? Entonces, para ello tenemos dos opciones. Tenemos varias opciones en realidad. Una de ellas es, por ejemplo, cuando vamos a crear el componente de nuestra familia, vamos aquí en la pestaña de arquitectura, le damos en componente, pero le damos en la flechita. ¿Listo? Y nos ubicamos donde dice modelar in situ. Dice crea un componente exclusivo del proyecto. Ahí nos pone, ejemplo, una imagen. ¿Sí? Ejemplo, esa mesa bastante peculiar. Se podemos crear. Le damos en modelar in situ. Elegimos la carpeta o el subgrupo en el que estaría esa categoría. Si vamos a crear de pronto algo de mobiliario, lo ponemos en mobiliario, muros, tal. Esa es una opción. ¿Listo? Segunda opción, para crearlo directamente como familia, es venir aquí a archivo, le damos en nuevo, le damos en familia. Listo. Cuando le damos en familia, él nos va a abrir una carpetica o debería redirigirnos a una carpetica. En este caso, cuando no tenemos muy claro de pronto en dónde englobar ese tipo de familia, normalmente le damos en genérico. Sí, podríamos aquí utilizar este sirve. O sea, miramos aquí como nos lo brinde, que no sea ninguno así extraño. Puede ser este que diga rigidizador estructural métrico. No sé cómo si haya un métrico general, modelo métrico. No, este no. Entonces, podríamos abrir uno de ellos. Es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, nos debe abrir una pestaña como la que aparece en pantalla. Y ahora sí. Vamos a crear un tipo de familia cualquiera arquitectónica para mostrarles la parte de cómo editar los parámetros y ya vamos directamente a la parte que nos interesa y nos ponemos a ensayar con ciertos tipos de apoyos para ir aprendiendo a crearlos. ¿Listo? Entonces, una vez ya estemos todos aquí, en la parte de, recuerden, archivo, le damos en nuevo, nueva familia y alguna genérica métrica. Lo importante es que aparezca simplemente ese tipo de diseño, que no aparezca así en 3D o digamos algún diseño diferente. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez llegamos aquí a la creación de familias, nosotros contamos con, utilizamos tres herramientas principales, hay otras pues también que sirven, pero no son muy utilizadas. Las que más se utilizan son estas que aparecen aquí en donde dice crear y son extrusión, dice crea un sólido mediante la extrusión de una forma en 2D. ¿Qué significa o qué representa la extrusión? Nosotros le damos la forma al elemento o al objeto o familia en cierta vista. Puede ser en una vista planta, puede ser en una vista lateral, es decir, en un alzado. Y él automáticamente le da a esa área o a esa figura geométrica que nosotros armemos, le da una profundidad que nosotros le establecemos, así como aparece ahí en pantalla. Fundido es muy similar, pero en fundido nosotros le podemos brindar dos figuras geométricas distintas. Como aparece ahí, puede iniciar, digamos, con un hexágono y puede terminar, por ejemplo, con un círculo. ¿Sí? Le damos la figura inicial que queremos dar, la final, y él automáticamente, digamos que lo extruye. El otro es revolución, ese también es bastante usado, y es que nosotros también creamos como cierta parte de la figura geométrica, en esencial la mitad de la figura, le decimos alrededor de qué eje queremos que él rote, y él automáticamente genera la revolución, ¿sí? Como aparece ahí en pantalla. Ese también, para mí, son los tres más usados. Bueno, el barrido también es bastante útil, sobre todo en los proyectos utilizado para lo que son, por ejemplo, tuberías. Digamos, no sé si aquí dejé abierto el ejemplo. Sí, necesitamos crear un tipo de tubería en caso de que nos pidan un canal de agua. Podemos crearlo por un medio de un barrido. Y hay otro muy similar, que es el fundido de barrido, que combina este fundido y el barrido. Recuerden que el fundido es que inicio con una figura y termino con otra. Y el barrido es que yo le doy o le brindo un camino a la figura, le doy su figura geométrica y él automáticamente sigue ese recorrido o ese camino. Entonces, fundido de barrido es la combinación. ¿Sí? Vemos aquí. Crea un camino o una ruta, figura inicial, figura final. Listo. Esos son los tipos de herramientas que nosotros vamos a manejar, con los que nos vamos a defender. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo creando un elemento estructural. Cualquiera puede ser, o sea, algo de mobiliario. Es lo más sencillo. Y la idea es que nosotros creemos una familia paramétrica en este inicio de la tutoría. Sí, es decir, nosotros vamos a crear, no importa si es una mesa o un mueble, pero que esa mesa o ese elemento, nosotros después cuando lo queramos incluir en nuestro proyecto,
podamos darle las dimensiones que nosotros queramos, ¿sí? Es decir, modificar sus parámetros. Entonces, bueno, podemos iniciar con extrusión. Entonces le damos aquí donde dice extrusión y él me va a dar aquí la barra de modificadores. Entonces, vamos a crear un cuadrado, puede ser. Listo. Así. Procuremos, cuando creemos la figura, que ella quede lo más central posible. Ya les explico por qué. La idea de que quede lo más central posible es que cuando nosotros le brindemos unas dimensiones, ahorita miramos cómo lo vamos a hacer. Si nosotros queremos, por ejemplo, modificar su ancho de la mesa, él se modifique lo mismo a un lado y lo mismo al otro. ¿Sí? Es decir, no se alargue solo por acá si yo quiero que esto tenga una longitud no ¿de qué? Ah, bueno, lo otro. Perdón. Antes de que creemos cualquier figura, le retrocedámonos un poco. Normalmente cuando nosotros vamos a crear familias, sobre todo por su dimensión, que son normalmente las familias son utilizadas como elementos no muy grandes, el programa me brinda las unidades en milímetros. Recuerden que para modificar unidades, que es lo primero que debemos hacer al iniciar cualquier proyecto o familia, le damos en el teclado a la tecla U seguida de la N o N y automáticamente se nos abre esta ventana. Como podemos ver en longitud, casi siempre viene automática a milímetros, ¿listo? Entonces cambiemos el a metros. Metros y vamos a ponerle cifras decimales 2, puede ser. Aceptar y aceptar. Ahora sí, entonces vamos a darle crear. Vamos a crear una extrusión y creemos una figura rectangular. Para trabajar todos simultáneamente, démosle dimensiones, entonces digamos que esto va a ser 0,6 y esto que sea 0,8. ¿Sí? Bueno, pongámosle, perdón, 0,6. Y a esta distancia, ya están 0,8. Así. 0,6 de largo, 0,8, listo. Bien. Y ahora, entonces él dice, final de extrusión, inicio de extrusión. Ya vamos a ir a un alzado para mirar dónde lo está ubicando. Pero vamos a darle, bueno, vamos a dejarlo así. Y vamos a ver cómo nos lo ubica. Inicio de extrusión en 0 y final de extrusión en 0,25. Le damos aquí en el chulito donde dice finalizar modo de edición. Listo. Nosotros podemos, si queremos, cambiarle la visibilidad, el estilo de vista. Ahí me da un color automático genérico. O sea, nada. Y vamos a una 3D. Entonces vamos a una 3D a ver cómo se ve eso. Ahí está. Listo. Simplemente una figura básica extruida. Y en el alzado, vamos aquí a alzados, podemos darle en frontal, puede ser. Entonces ahora sí, vamos a ver. Miren que justamente nosotros estamos ubicados en un nivel de referencia. Aquí no tenemos nivel 1, nivel 2, sino que simplemente me brinda 1. Si queremos, necesitamos poner más, lo podemos crear. ¿Sí? Ahora, fíjense que él está iniciando desde 0 y me lo extruyó hasta 0,25. ¿Qué pasa si yo le digo, por ejemplo, que inicie en 0,1 y termine en 0,25? Va a estar ahí. Entonces ahora, teniendo en cuenta que es una mesa, pongámoslo, démosle un final de extrusión de 0,4 y que inicie en 0,3 puede ser. ¿Listo? Esto creo que está muy gruesa. Podemos darle 0,35. Que inicie en 0,35 y que termine en 0,4. ¿Listo? Bien. Entonces, viene acá la parte importante, ¿sí? Y es la parte de cómo parametrizar nuestra familia o nuestro elemento. Para poder parametrizarlo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es poder acotarlo, ¿sí? Es decir, crear unas cotas o distancias que nos determinen desde qué punto a qué punto está ubicada ella, ¿listo? Entonces nosotros vamos a ir aquí a la pestaña arriba donde dice anotar, vamos a darle en cota lineal y vamos a establecer dos parámetros, ¿listo? El primero de los parámetros va a ser una cota desde aquí la parte final a la parte inicial del tablero, ¿listo? Y vamos a establecer otra cota que puede ir de la parte final al suelo. Listo. Entonces, seleccionamos la cota, puede ser esta en el medio, la que me mide como el grosor, y vamos aquí a darle
donde dice texto de etiqueta, fíjense que ahí dice ninguno, no hemos creado ninguno. Y le vamos a dar en el simbolito que aparece a la derecha, como con un explosivo ahí. Y dice crear parámetro. Entonces vamos a crear nuestro propio parámetro. A ese parámetro llamémoslo grosor, grosor de mesa. ¿Listo? Y le damos a aceptar. Que esté aquí seleccionado parámetro de familia. ¿Listo? Le damos a aceptar. Y al siguiente parámetro, bueno, si les aparece así esto muy grande y les incomoda un poco, recuerden que podemos disminuir la escala. Aquí en la parte izquierda abajo, donde dice 1.20, podemos ponerle 1.5. ¿Listo? Y al siguiente parámetro, el 0.4, vamos a crear un nuevo parámetro y vamos a llamarlo altura. Altura. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiar estos parámetros directamente aquí, lo voy a poder hacer igual después cuando ya la cree. Le damos aquí en estos cuadritos que aparecen, donde dice tipos de familia. Aquí. Listo. Y me va a abrir este cuadrito, que son los parámetros que yo he creado hasta el momento. ¿Listo? Vamos a cambiar, por ejemplo, el grosor. Ya no quiero que sea 0.5, sino quiero que sea 0.4. O 0. Sí, 0.4. Fíjense que no lo creo. Ahora, bueno, ahí quedó muy exagerado. Vamos a darle 0.05. Grosor de mesa. Listo. Grosor de 0.05. 0.02. Me lo disminuye. Y fíjense una cosa, él me lo disminuye o me lo aumenta hacia abajo. ¿Por qué? Porque esta cota, o sea, él cuando yo le diga quiero un grosor más de, por ejemplo, quiero un grosor de 0.1, él me lo va a engrosar, o es decir, va a aumentar su magnitud hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque es que hacia arriba ya está restringido, que eso es otro tipo de parámetros. Y él no puede sobrepasar esa línea porque eso ya haría referencia a la altura. Entonces, ejemplo, lo quiero que esté a una altura de 0.6. Me lo sube 0.6 y el grosor me lo mantiene ahí. Pero bueno, como es una mesa, dejémosla 40 centímetros. Entonces dejemos un grosor de mesa de 0.02, me parece bien. Y una altura de 0.4. ¿Listo? Ustedes le pueden poner el nombre que más les guste, como así les va a aparecer en el proyecto, los parámetros. Ricardo, ¿podría volver a repetir en qué parte se hace lo de los parámetros, por favor? Sí, claro. Listo, entonces, recuerden que para crear parámetros primero tenemos que acotar. ¿Listo? Entonces venimos aquí a la pestaña donde dice anotar y vamos a darle en cota lineal. Está acá. ¿Listo? Y acotamos. Entonces, para acotar, simplemente seleccionamos los extremos de donde queremos medir. Entonces, por ejemplo, queremos una cota que nos mida el grosor, entonces, desde esta línea hasta esta línea, y soltamos dándole clic. Entonces, clic. Ahora, otra cota, desde esta línea hasta esta línea, y soltamos dándole clic. Clic izquierdo. ¿Listo? Le damos escape. Ahora, una vez cuando ya hemos creado parámetros, nosotros podemos asignarlo. Entonces, nos paramos en la cota, no en el elemento, sino en la cota, aquí donde dice 002. Y aquí va a aparecer algo que dice texto de etiqueta. Si nosotros ya hemos creado parámetros anteriormente, fíjense que le damos en la barrita, y altura de mesa o grosor de mesa. Si no hemos creado parámetros aún, entonces, bueno, nos paramos en la cota, le damos aquí a la derecha, en el simbolito donde dice crear nuevo parámetro, y le ponemos el nombre. Entonces, si es ese caso, estoy seleccionando yo, es grosor de mesa, pero como ya lo creé, si yo lo llego a poner, él me va a decir que ya existe uno llamado así, me parece. Ya se ha definido un parámetro con el nombre de grosor de mesa. Seleccione un nombre diferente. Eso es porque yo ya lo creé. Y verificamos que esté seleccionado este punto, donde diga parámetro de familia. ¿Listo? Lo mismo para el otro. Entonces me paro acá. Si aún no lo he creado, entonces le doy crear parámetro y escribiría altura de mesa. Aceptar. Como yo ya los acabé de crear, entonces simplemente me paro aquí. Le digo, este va a ser mi grosor de mesa. Y esta va a ser mi altura de la mesa. ¿Listo? Pues hasta ahí vamos, ¿bien? Ahora, antes de, bueno, vamos en 3D, de mirar la parte, aquí lo mismo. Vamos a disminuir esto para que no sea, ¿sí? Antes de continuar, digamos, con la creación de las paticas de la mesa, nosotros también podemos modificar o permitir que sea modificable lo que son los materiales. Entonces vamos a hacer eso. Seleccionamos el elemento.
Y si ustedes se fijan aquí en material por categoría, nosotros podemos escoger uno. ¿Sí? Podemos escoger el material que nosotros queramos. En caso de ser una madera, podemos ponerla, una mesa, podemos ponerla, por ejemplo, de madera. Pero entonces, la idea, bueno, mentiras, pongámoslo, lo hemos creado. Entonces, primero escogamos un material. ¿Listo? Entonces, le damos aquí en los tres punticos que aparecen y escogemos nuestro material. Nos va a abrir esta ventana que es el explorador de materiales. Si ustedes se fijan, aquí no hay cargados muchos. Vidrio, muro, no sé cómo de pronto, dependiendo de la plantilla que tengan, les aparecerá. Pero nosotros lo podemos buscar aquí. Entonces vamos a escribir madera. Y aquí nos lo va a abrir abajo. Si no les aparece esto aquí, lo pueden subir. Recuerden que aquí podemos alargarles, dándole aquí en la linecita. Y lo mismo acá. Entonces tenemos abedul, tenemos arce, tenemos caoba, cerezo. Digamos, por ejemplo, un cerezo. Para mirar cómo se... Está muy fuerte. Dejemos el cerezo, pero clarito. Entonces, para poder cargarlo, nosotros nos paramos aquí en el material, donde dice, por ejemplo, cerezo, y le damos aquí en la flechita hacia arriba, donde dice añade un material al documento. Y ahora me va a aparecer el cerezo ya aquí arriba, en el resultado de búsqueda. Le damos ahí. Nos aseguramos de que, otra vez volvamos allá, material, cerezo, de que esté siempre activada esto. Usar aspecto renderizado. ¿Sí? Entonces le damos aquí clic en donde dice gráfico, úseme el aspecto renderizado, que sería este. Le damos aplicar, aceptar. Y listo. Ya vemos que tenemos nuestro esto. Ahora, simplemente lo que hicimos fue, ya me fui para el proyecto. Lo que hicimos fue simplemente ponerle un material, ¿sí? Si lo dejamos así, el material no va a ser un parámetro. Es decir, cuando yo cargue mi mesa de madera, va a ser simplemente una mesa de madera, ¿sí? Pero qué tal que yo quisiera ponerla de vidrio, quisiera volverlo, sí, o quisiera volver eso una característica paramétrica. Entonces, la idea es darle yo aquí donde aparece este cuadrito, blanco, sin rellenar, dice asócielo con un parámetro de familia. ¿Listo? Entonces, a ese parámetro le vamos a poner también un nombre, que puede ser material de mesa. Material de mesa. Y le damos en aceptar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora cuando yo vaya a cargar mi mesa, aparte de poder modificarle sus dimensiones, también voy a poder modificarle su material. En caso de que yo no desee, yo diga, no, yo quiero que siempre sea madera, entonces yo puedo bloquear ese parámetro. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, aquí en las dimensiones, cuando yo le doy aquí en familia. Si yo quiero decir, y si yo quiero que la persona que utilice eso o yo mismo cuando lo vaya a utilizar no me confunda y siempre sea a la misma altura, entonces le puedo dar aquí en bloquear parámetro. Y él siempre lo va a mantener a una altura de 0,4. O sea, si usted quiere cambiarlo, que la mesa quede más alta, más bajita, no va a poder, ¿sí? Porque es un parámetro que usted mismo ha bloqueado. La idea es que usted pueda modificar la mayor parte. Entonces, listo. Hasta ahora podemos modificar las dimensiones de la mesa y el material. Entonces, ahora vamos a mirar otra parte y vamos a crear unas patas para este tipo de mesa arquitectónica para mirar lo que pasa y ciertos detalles porque tenemos que tener cuidado. Cuando creamos un elemento así, simplemente, por ejemplo, que está compuesto por una sola geometría, es sencillo. ¿Sí? Yo modifico altura. Tal. Cuando yo genero familias un poco más complejas con una geometría más particular, tengo que tener cuidado. Porque a veces si yo, por ejemplo, le cambio las dimensiones a la mesa, entonces las patas me van a quedar aquí por encima o se me va a sobreponer o me va a aparecer error. Y eso es lo que vamos a mirar, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a crear, vamos a ir a un alzado, al frontal donde estamos. Si es el frontal, no, vamos a uno derecho, a donde aparece la mesa en la longitud cortica. Eso. Entonces puedes ir al derecho. Y bueno, vamos a crearle las patas a nuestra mesa, las que queramos. Incluso hace poquito vi unas bastante chéveres como en particular, que me gustaron. Entonces, vamos a darle nuevamente crear. Y vamos a generarle nuevamente una extrusión. Ya ahorita vemos entonces, solamente por probar, de pronto qué podemos hacer con los demás. Este sobre todo lo utilizo yo nuevamente cuando voy a crear pernos o tornillos. Entonces, vamos a ir nuevamente a extrusión, pero la extrusión ahora la vamos a crear en un alzado. Entonces, la profundidad no la va a crear
hacia la vista frontal, ¿sí? Y vamos a darle, por ejemplo, bueno, creemos aquí nuestra línea. Entonces puede ser acá. Acá. Vamos a crear como un rectángulo. Ahora en la parte de acá, vamos a cortarlo un poquito, vamos a darle un poco de, que no quede como recta. Que quede esta, vamos a darle en arco por tangente y punto final. Y listo. ¿Cuánto me quedó? 0.833. Entonces este va a modificar lo que queda igualito. Vamos a recortar acá. Vamos a recortar acá. Y vamos a crear nuevamente donde dice arco por tangente y punto final. Entonces sí queda igual que ¿cuánto era? 0. Mejor, me quede más cortico así. 0.6, entonces aquí también a 0.6 de radio. 0.6. 0.06. 0.06. Listo. Bien. Aquí sí dejémoslo así. Y ahora, nosotros en la extrusión, entonces, ojo ahí, y en la mayoría de funciones, cuando nosotros queremos crear una sección hueca, lo que hacemos es crear una sección y dentro de esa sección una más pequeña. Automáticamente el programa me va a entender que lo que yo quiero ahí es un hueco. Entonces, yo podría pues crear otro rectángulo así, pero hay una herramienta más rápida que es darle, creo que hay una por desfase, bueno, seleccionar líneas. Yo voy acá, no le doy en la línea, sino donde dice seleccionar líneas. Y vamos a generarle un desfase. Entonces, desfase es 0.01, puede ser. Entonces, ya cuando yo me pare o seleccione la línea, tengan cuidado porque ahí se lo puede crear el desfase a la izquierda o a la derecha. Hasta ahí no he cliqueado nada, simplemente me he parado en la línea. Entonces, la idea es que el desfase me lo crea hacia la derecha. Entonces, le doy clic, aquí también clic, acá, acá, acá y acá. ¿Listo? Hasta ahí vamos todos bien. ¿Listo? Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí en la parte de arriba se intersecta. ¿Sí? Nosotros lo que yo hice fue hacerle un desfase a cada línea, arriba, acá. Entonces se me va a intersectar. Yo puedo recortarla manualmente si quiero, o puedo darle en esta herramienta donde dice recortar o extender a esquina. Le clico en esa herramienta, recortar, extender a esquina. Listo. Una línea, la otra línea. Una línea, la otra línea. Y listo. Ahí va. Me dice que inicio de extrusión, final de extrusión. Entonces, iniciarían 0. La profundidad que le dimos creo que fue 0.8. Perdón. Entonces, creo que vamos a 0.8. Y le damos finalizar modelo. Listo. Vamos al 3D. Entonces, bueno, fíjense cómo me la creo. Por lo que, bueno, como me lo tomó que yo estaba parado, creo que más acá, entonces esa extrusión me la hizo no como yo quería. Pero ya miramos cómo podemos solucionar esa parte. Entonces, no, perdón, le puse una extrusión bastante grande. La idea era que simplemente fueran unas paticas. Entonces, volvamos acá, derecho. Vamos a darle 0 y que termine, no sé, en 0.01. Extrusión chiquitica. Eso, algo así. ¿Listo? Ahora, yo no quiero que él me quede ahí en el centro. La idea es yo crearle como dos paticas, una aquí a la derecha y otra a la izquierda. Vamos a una vista donde yo la vea aquí de una línea, es decir, creo que sería la frontal. Y puedo yo moverlo directamente. Para yo cambiar las dimensiones puedo hacerlo manualmente, aunque se me va a cambiar aquí con estas flechitas. Otra herramienta que puedo utilizar es la de desfase, creo que se llama. Alinear, perdón. Entonces le doy en alinear, ya van a darse cuenta de lo que pasa. Entonces le digo, el punto al que quiero llegar, o el lado al que quiero llegar, o sea, hasta aquí, y lo que quiero llevar. Y él me va a hacer eso. Entonces vamos a modificarlo manualmente y ya lo hacemos como parámetro. Entonces que quede más o menos así. Entonces ahora yo le doy clic ahí y miro. Ah, bueno. Dice, inicio de extrusión en 0.339 y final de extrusión en 0.36. Entonces, no, ahora yo voy a cambiárselo.
¿Por qué pasa eso? ¿Por qué me lo creo aquí? Como yo tengo aquí un sistema de referencia, que es esta cruz, cuando yo me fui a la vista derecha, yo lo veía así. Pero lo que no tuve en cuenta es que él me estaba tomando ese sistema. Entonces, desde esta vista, él me lo creó fue acá. O sea, me tomó esto como 0. Y yo lo doy, por ejemplo, nuevamente. No, quiero que inicie en 0 y termine en 0.03. ¿Cierto? Me va a tomar 0 de esta línea, 0.03 hacia la derecha. Entonces, en ese caso, lo que yo tengo que hacer es, primero, decirle, no, quiero que me la cree, yo sé que es 0.8, vamos a darle a 0.5, que inicie en 0.5 y termine en 0.51, por ejemplo. Bueno, se me pasó. 0.3 y 0.31 puede ser. Ahí donde me lo pondría. Sí, ahí está bien. Listo. Igual ya vamos a poner parámetros para todas estas distancias. ¿Sí? Hasta ahí estamos poniéndolo al dante. Entonces, ahora sí viene lo importante. Vamos a parametrizar eso. Entonces, lo primero y sobre todo con lo que tenemos que tener cuidado cuando vamos a crear un elemento compuesto por varios, por ejemplo, una mesa que está compuesta por el tablero y las patas, es vincularlos. ¿Por qué? Porque si yo no los vinculo, lo que yo les digo, yo puedo, por ejemplo, a ver, vamos a crear, por ejemplo, un parámetro y ya nos vamos a dar cuenta qué pasa. Si yo no los vinculo, imagínense que yo voy a aumentar el grosor de esta mesa. Listo. Entonces, vamos a grosor, tipo de familia, grosor. Y ya no quiero que sea 0.0, sino 0.05. Aceptar. Miren lo que va a pasar. Y eso puede pasar cuando yo no diseño correctamente mi familia o no establezco los parámetros correctamente. Él me permite modificar lo que yo quiera. Van a haber cosas que sí de pronto me arroja error, de pronto por el tipo de diseño. Pero me va a pasar esto. ¿Sí? Y más adelante ya cuando yo lo tenga cargado en el proyecto no lo voy a poder modificar. Entonces, vamos nuevamente a la frontal. Vamos a darle en tipo de familia y dejémoslo en 0.02 como estaba el grosor. Le vamos a aplicar, aceptar y vamos a vincularlo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, podemos hacerlo de varias maneras. Una de estas es darle aquí en alinear. Entonces, primero le damos en la superficie a donde yo quiero llegar. Técnicamente ya está ahí, pero no pasa nada. Entonces, donde quiero llegar y lo que quiero llevar. Listo. Y me aparece este candadito. Crear o eliminar una restricción de alineación o longitud. Entonces, sello el candadito. Listo. Ya una vez que ya va el candadito. Entonces, grosor 0.05. Me dice, no se cumplen las restricciones. Vamos a ver por qué. Bien, es el tipo de error que a veces me arroja. Entonces, así como le dimos parámetros ¿a nuestra qué? A nuestro tablero, vamos a darle parámetros aquí a la parte de la mesa. Entonces, vamos primero, por ejemplo, la parte de, bueno, la vista frontal, sí me sirve. Y vamos a establecer el grosor de las patas. Grosor de soporte, para no ponerle patas. Entonces, nuevamente, vamos a la herramienta anotar. Vamos a la herramienta alineada. Y vamos a dar, quiero que lo alinee de acá. Listo. Y a su vez, démosle una distancia de soporte. O sea, ¿a qué distancia quiero que estén estos soportes del tablero? Entonces, vamos a darle una distancia de acá. Acá. Listo. Bien. Entonces, a este llamémoslo. Vamos a darle clic ahí en la cota. Vamos a ir a crear un parámetro. Y démosle grosor de soporte. Listo. Y aquí esta cota. Vamos a llamarla. Distancia de soporte, pues. Distancia de soporte. Listo. Ahora, fíjense que si yo, bueno, quiero crear la siguiente pata, puedo crearla nuevamente, pues manualmente hacer otra extrusión, pero yo podría también reflejarla. Entonces, bueno, la idea es que esto estuviera totalmente centrado. Vamos a ver, me tocaría moverlo ahora. Pues, intentemos moverlo.
Así está centrado. Iremos en anotar. Anotarnos si no demore simplemente en medio. 0,4 y 0,4. Entonces, una herramienta que nosotros podemos implementar para poder reflejar esto de manera equidistante sería dándole aquí en el elemento y le damos en reflejar y pues seleccionando eje. Podemos reflejarlo seleccionando un eje o si necesitamos podemos nosotros mismos crear el eje. Entonces, por lo tanto, le damos clic en el elemento estructural y le damos en seleccionar eje y seleccionamos el eje Y y automáticamente me lo crea. Ahora, como esta pata nosotros queremos que se restrinja por los mismos parámetros que la otra, tenemos también que colocarle los parámetros. Entonces, nuevamente le damos en anotar, alinear y creamos el grosor del elemento estructural y el distanciamiento. Entonces sería de acá a, sería una cota de acá hasta acá. Listo. Como ya tenemos creado nuestro parámetro, entonces nosotros lo único que tenemos es que seleccionar. Entonces le damos aquí y recuerden que ese es el grosor del soporte. No me lo va a cambiar porque está creada la misma. Y aquí le damos en, no, aquí no, perdón, y aquí le damos que ese también sea distancia de soporte. Entonces, vamos a probar. Todo el tiempo tenemos que ir probando que nuestra familia o elemento no tenga algún tipo de error. Entonces, bueno, lo otro es que aquí sellémosla y sellémosla acá también. Entonces, por ejemplo, algo que se me olvidó fue alinearla aquí con el eje, con el piso. Entonces, recuerden que vamos a darle en alinear. Y ahora, ¿a dónde quiero llegar o dónde quiero que él siempre llegue? Aquí al sur. ¿Y qué quiero llevar? Miren, fíjense que no estaba alineada, no sé por qué. Vale, nuevamente. Ah, bueno, es por este, o sea, ahí donde me aparece. Es que más, sí, realmente sí está alineada. Pero vamos a fijarla, vamos a crearle nuevamente el candadito. Entonces, alinear. Quiero llegar a este eje y quiero llevar este elemento. Y genero el candadito. Crear o eliminar una restricción. Lo mismo para esta. Entonces, recuerden que estamos parados aquí en la herramienta alinear. Entonces, primero le doy clic a dónde quiero llegar, o sea, aquí el eje, el piso, y qué quiero llevar, entonces me paro ahí en la base. Creo que no me lo leyó, entonces nuevamente. Quiero llegar acá y quiero llevar esta parte. Está leyendo. Bueno, acá hago lo mismo arriba. Esto. Con esto. Candadito. Voy a alinear esto. Con esto. Listo. Crear o eliminar una restricción. Entonces, ahora vamos a mirar y vamos a probar. Quiero que, bueno, miremos cómo se ve en 3D. Tenemos nuestro tipo de mesita o elemento estructural, elemento arquitectónico. Y vamos a modificar los parámetros. Entonces, por ejemplo, le damos aquí en tipo de familia y vamos a empezar a modificar entonces sus parámetros. Por ejemplo, el grosor de soporte. De 0.01 vamos a cambiarlo a 0.02 para ver cómo se vería visualmente. Y listo. Automáticamente se cambian los dos elementos porque los seleccioné con el mismo parámetro. Y así se vería 3. Listo. Lo vemos entonces con la distancia de soporte. Aquí, frontal. Para ir visualizando mejor. Entonces, tipos, distancia de soporte, no quiero que esté a 0.09, sino que esté a 0.05. Uy, no, ¿qué le? Ya, porque se me cambió. Distancia de soporte 0.09 a 0.05. Ya sé por qué puede haber pasado. Bueno, ahí vamos a ver. Entonces, cambiemos de a 0, ¿cuánto fue que le pusimos? Bueno, 0.4, pues. Entonces, fíjense lo que está pasando. Lo que yo quería era mover las patas o los soportes. Lo que me está haciendo es disminuir las dimensiones de mi tablero. Con el control Z, dale un momento, por favor.
Listo. Entonces vamos a mirar qué parámetro no restringimos y por qué me está pasando eso. Entonces vamos aquí a la pantalla. Listo. Entonces, distancia de soporte, 0.09. Dámosle 0.05 aquí manualmente. A ver qué pasa. Está disminuyendo esto. Entonces, vamos a probar a acotarla de esta manera. Vamos a darle en anotar. Esta línea. A ver qué ocurre. Y ahí para, pongamos el otro parámetro. Llamémoslo solo distancia. A ver si de pronto así si no lo permite. Otro es demasiado la familia. Ah, porque se está intersectando, sí. Realmente con esta distancia debería permitirme modificar esto, pero no sé por qué se está solapando de esa manera. Bueno, ya miren. Establezcamos también el ancho del soporte, es decir, visto desde una vista derecha puede ser este ancho. Entonces, a eso llamémoslo ancho de soporte y vamos a acotarlo. Vamos a darle en cuarta línea y que sea de acá a acá. Que va a ser el mismo que de acá a acá. De acá a acá. Y de acá a acá. Démosle un poquito la escala. Y vamos a darle un parámetro. Entonces llamémosle a este ancho de soporte. Crear nuevo parámetro. Llamado ancho de soporte. Listo. Aceptar. Y ahora simplemente puedo seleccionar todos con la herramienta control y decirle que esos también van a llamarse ancho de soporte. Y vamos a intentar modificarlo. Entonces, propiedades. Quiero cambiar el ancho de soporte 0.1.0.02 y me dice que no cumple las restricciones. Lo mismo. Entonces, tiene que haber... Ah, ya me di cuenta aquí. Entonces, aquí pasa lo mismo. Fíjense que yo tengo un elemento encima de otro. Y si yo configuro este ancho, sí, él se va a intersectar con el otro. Debe ser por eso. Y lo mismo aquí abajo. Entonces, en ancho de soporte vamos a darle en alinear. Y lo mismo aquí arriba donde quiero llegar. Y ahí mismo. Vamos a restringirlo. Vamos a restringir acá abajo también. Y vamos a ver si de pronto así sí ya no lo permite. Listo. Entonces, bueno, probemos así a ver si de pronto ya nos permite. Como el escape. Modificar. Mucho soporte 0.0. No se cumplen las restricciones. Lateralmente no sé por qué tampoco me lo está dejando. Bueno, restringamos acá. Entonces, démosle, quiero llegar y llevar esto. Lo cierro. Lo cierro. Únicamente ya no tendría otro tipo de restricción que me afecte. Démosle en ancho de soporte 0.02. Nuevamente. No se cumplen restricciones. Restricciones, a ver qué pasa. Esta restricción, bueno, ahí sí me lo dejó. Pero claro, se está solapando acá. Entonces, ponle control Z. Está restringido arriba, abajo y en todas. No me está dejando. Ancho de soporte 0.02. Dice que no se cumple con las restricciones. El problema es que si yo elimino restricciones, arriba se me va a modificar. Control Z.
Vamos a alinear. Aquí. Cierro. Ya está restringido. Y punto más bajito. ¿Cuánto debe ser? El programa me lo está yendo de forma distinta. No, entonces, ¿cómo será? Lo mismo con este. En el frontal. Si yo... Hola, acá. El soporte 0.05, por ejemplo. Vamos a cortar esta distancia. Entonces, pues, démosle una... Nosotros ya le dimos convenciones a lo largo de la mesa. Grosor de mesa, altura de mesa, no. Démosle una dimensión, un parámetro a esto. No lo veo. No, nosotros simplemente la creamos así. Entonces a este llamémoslo. ¿Qué tenemos ya? Altura y grosor de mesa, ancho de mesa. Entonces, llamémoslo acá. Ancho de mesa. Igual la mayoría de familias que vamos a utilizar nosotros no van a ser paramétricas, pero lo ideal es que podamos crear una familia que nosotros nos podamos modificar. Entonces, ancho de mesa, intentemos modificar esto con 0.72. 0.72. Listo, ahora sí. Bien. Ahora, yo modifico acá esto. Distancia de soporte 0.05. Se sigue modificando eso. Si se está modificando eso, se está moviendo todo. Ven acá. 0.07. Distancia de soporte 0.01. No, sí se está modificando bien. Ya sé qué es lo que está pasando. Vamos a crear esta cuota. Ya sé qué es lo que está pasando. No, todo el tiempo sí se estuvo creando bien. Lo que pasa es que él me lo iba corriendo, o me la estaba moviendo hacia la izquierda. Y eso pasaba porque yo cuando le di a acotar aquí, no lo alineé con el eje para decirle, oiga, si yo le digo que tenga un ancho más grande mi mesa, que se aumente tanto a la izquierda como hacia la derecha, es decir, de manera equidistante. Eso yo lo puedo hacer de la siguiente manera, pero bueno, aquí se me va a modificar, no pasa nada. Vamos a darle en anotar, vamos a darle en alinear. Entonces, bueno, de aquí a aquí. Y antes de soltar voy a darle clic aquí, en el eje. Y ahora sí la suelto en cualquier. Entonces, fíjense que aquí hay una herramienta que dice eco, alternar la igualdad de las cotas. Le doy ahí en eco. Entonces, lo ideal es que tanto lo que está a la izquierda esté a la derecha. Ahora sí. Entonces, bueno, esto movámoslo manualmente, que ya ahorita vemos cómo se puede ajustar. Entonces, bueno, primero ese grosor está muy grande. Grosor de soporte 0.01. Listo. Aquí sí sigue de manera equidistante. Y aquí, ahora sí está muy pequeñito. Donde dice distancia de soporte. Vamos a darle, por ejemplo, bueno, modifiquemos aquí más. 0.03 puede ser. Apliquemos. Listo. Verifiquemos que quiero ver que todo esto, que esto no me lo esté cambiando. ¿Sí? ¿Cuánto está mi ancho de mesa? 0.72.
Si yo cambio la distancia de soporte, no debe cambiarse el 0,72. Entonces, distancia de soporte es 0,2. Bien, sigue mi 0,72. Distancia de soporte es 0,01, o sea que queda bien pegado a la esquina. Bien. Entonces, cosas que visualmente parece que se me acortara la mesa, pero no. Realmente lo que me está moviendo es la esta, porque la distancia aquí me está diciendo que es la misma. 0,72. Entonces, listo. Ahora, la que me estaba ahorita, no me estaba dejando, creo que era el ancho del soporte. No el grosor, sino el ancho. Entonces, vamos a ver que se lo trabajamos en la vista derecha. Ya lo restringimos en todo, pero lo que me está diciendo es que cuando yo le cambio esas propiedades, esas restricciones no se están cumpliendo. ¿A qué se debe eso? No lo sé. Entonces, bueno, si yo establezco esto aquí, ya tenemos el ancho de la mesa, tenemos la altura de la mesa, ¿sí? Tenemos el grosor de la mesa, no tenemos el largo de la mesa, o pues la otra dimensión. Entonces, derecho. Vamos a bien nuevamente anotar, acotar. Entonces, de aquí a aquí. Y llamémoslo largo. Ahora sí creo que tendríamos todas las dimensiones. Es el problema de cuando creamos familias paramétricas, y eso pasa a veces con familias que incluimos en el proyecto y no están bien parametrizadas, se nos solapan y se nos generan puros errores. Entonces, bueno, ese ya es un parámetro y vamos a unirlo con esto. Entonces, nuevamente, alineemos acá con esto, alineemos acá con esto, e intentemos cambiarle el largo de mesa, 0,09 para que se vea la diferencia. Listo. Ah, pasó lo mismo. Vamos a crear de manera equidistante, entonces anotar. Quiero que me acote de acá hasta acá y le doy clic en el centro, en el eje. Y luego sí le doy clic en otro lado. Le doy aquí donde dice clic. Ya sé, pues que bueno, eliminen las restricciones por ahora, luego sí las clic. Después. No se cumplen las restricciones porque ya lo restringí con esto. Elimina restricciones. No es posible crear la solución. ¿Qué elemento me va a suprimir? Entonces quitemos las restricciones primero. Derecho. Esto con esto queda abierto. Y aquí esto con esto. Hacia abierto. Instante. No se cumplen las restricciones de que entiendo. Mira esto. Tenemos todos los tipos de restricciones que tengamos. Bien, creo que no está restringido por nada. Digámosle simplemente que quiero alargar esto. Es decir, largo de mesa 0,9, por ejemplo. Lo creo, no lo veo. Entonces, el ancho de mesa 0,9. No está cambiando. Aquí no se lo ve. Tenemos también aquí en la pista planta. Puerta parcial.
Ya estoy llamando. Bueno, caso, para no demorarnos aquí dando redos porque se nos está acabando el tiempo. Siempre que vayamos a crear la parte de familias parametrizadas, tenemos que tener bastante precaución con las restricciones, porque si no, nos va a dar un montón de líos. Así como está pasando aquí. Entonces, como tal, la familia está creada, ¿sí? Pero la idea es que si yo quiero poder cambiar las dimensiones, creo parámetros, pero al crear parámetros tengo que tener mucho cuidado con restringir correctamente esos mismos parámetros. Es decir, si yo le di un grosor a la mesa y aparte le di una altura a la mesa, que no se intersecten entre ellos. Creo que ese sí no lo dejaba hacer correctamente. Si yo le doy un ancho a la mesa de 0.9, ahora me parece que no puede ser 0.4. Bueno, ahora sí me lo está borrando correctamente. La altura 0.4, 0.5. Entonces tendrían que alargar las patas. No sé cómo veis. 3D. Altura de mesa 0.5. Tiene restricciones. Cuenta, bueno, eso sería lo que pasaría. Una vez, bueno, para no continuar ahí con esto, una vez tengamos creados nuestros parámetros, le daríamos encargar proyecto, encargar en el proyecto. Listo. Y pues bueno, como yo ya estaba en un proyecto ya abierto, ahí me lo dejé a poner. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde me lo queda guardado? O esos elementos que yo creo como componente in situ, normalmente, ¿dónde llego yo a buscarlos? Entonces le damos aquí en la parte donde dice arquitectura, recuerden que lo creamos aquí como componente in situ y le damos en colocar componente. Y la mayoría, incluso la mayoría de componentes arquitectónicos que nosotros carguemos, de mobiliario o lo que sea, cuando le damos, bueno, insertar y cargar el proyecto, casi todos, a menos que él haga parte ya como de un subconjunto o lista de familia predeterminada, o sea, que si cargamos una columna, pues va a estar aquí cargada como pilar. Que si cargamos una viga, pues va a estar aquí como estructura, viga. Pero los que no, y normalmente pasa con los arquitectónicos, ellos van a estar cargados aquí en la arquitectura como simplemente componente. Y ahí me quedo. ¿Listo? Entonces, bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí en editar tipo, esos son los parámetros que técnicamente podríamos modificar, pero bueno, ya nos dimos cuenta ahí que alguna restricción nos está dando guerra y no nos permitió ahí continuar con esa parte. Ahora, aplicándolo ya ahora sí a lo que nos interesa, que es la parte de la creación de apoyos. Normalmente los componentes in situ, nosotros es muy raro que tengamos que crear una viga o una columna porque en la mayoría de casos el programa ya los tiene, ya las tiene predeterminadas. Entonces, bueno, regálenme un momento, ya miramos bien la parte entonces de los apoyos. Listo. Entonces, eh, bueno, para la parte de apoyos, como yo les había mencionado, en caso de que ustedes estén aplicando una estructura en acero, hay forma de generar conexiones, por más que apoyos, conexiones estructurales en acero. Pero, bueno, también las podemos crear nosotros así como componente in situ. Entonces, ejemplo, vamos a hacerlo aquí en el modelo que ya teníamos armadito. Sé que la tutoría anterior de repaso hicimos otro diferente, pero también era un tipo pórtico así similar. En caso tal de que no lo tengan, me dicen y pues les paso aquí el doc. Entonces aquí en este, por ejemplo, en este espacio o luz, vamos a crearle un apoyo, que va a ser, por ejemplo, aquí como ya hicimos nuestra junta de dilatación, vamos a generarle, por ejemplo, una bisagra. Podríamos crearla, como les había dicho, de dos formas. La primera es directamente en el proyecto aquí, o irnos a donde estábamos, en la parte de, digamos, como generar una ventana aparte para yo crear mi familia. O directamente aquí en el proyecto. ¿Cómo lo haríamos directamente en el proyecto? Simplemente, muy similar a como hicimos, quiero un componente, quiero modelar in situ. Vamos a conexiones estructurales, puede ser.
y vamos a llamarlo bisagra. Listo. Entonces, lo primero que él me dice es defina un plano. Bueno, yo puedo seleccionar aquí cualquiera, pero igual yo tengo que definir un plano. Entonces, ejemplo, si yo quiero crear una extrusión para crear un tipo bisagra, defino un plano, yo le digo, puedo definir uno de los planos horquillados, o puedo simplemente seleccionarlo. Entonces, le doy aquí en seleccionar plano, y yo le digo, el plano que yo voy a trabajar es en ese. ¿Sí? Le doy clic ahí. Y ahora me voy a extrusión. Entonces, en extrusión, vamos a generar, por ejemplo, una bisagrita allá de acá, acá. Listo. Entonces, como creo que él me va a tomar ese nivel como en cero y me lo va a crear hacia arriba, no hay problema. No sé si me lo toma hacia abajo, entonces ahí le daría yo, bueno, 0.25, creo que eso es mucho. Vamos a darle 0.025 y démosle bien, crear. Listo, ahí me lo crea. Ahora, démosle, no, voy a editar la extrusión, porque yo quiero que aparte de eso, él tenga, bueno, también puedo irme al plano, no sé si es de un alzado, lo pueda trabajar mejor. Vamos a ver, sí. De un alzado no, de una planta. Entonces yo digo, bueno, yo que parte quiero que tenga unas características distintas y es que la bisagra normalmente cuenta con unas aberturas. Entonces voy a crear unas aberturas. Entonces, una abertura acá. Eh, listo. Otra, bueno, aparte de reflejar lo que les decía, yo puedo reflejarlo con respecto a algún eje. Y yo puedo reflejarlo, continuamos con algún eje no creado. Entonces le doy aquí en el elemento y le doy reflejar y dibujar eje. Entonces yo digo, bueno, yo quiero reflejarlo más o menos a un eje que esté por acá. Y me lo refleja de manera equidistante. Nuevamente, le doy clic ahí y yo lo voy a reflejar con algún eje que yo voy a crear. Entonces, por ejemplo, para generar, por ejemplo, de A3. Esto acá. Está exactamente lo mismo. Voy a reflejarla con respecto a algún eje. O puedo también darle en copiar. Elemento, copiamelo. Ahí. Y lo mismo por acá. Bueno, incluso puedo darle aquí en copiar el elemento y darle en secuencia. Copiar, múltiple. Aquí en el centro y lo copio de manera equidistante. Yo fuese distinto. Claramente. Establezcámosle un orden. Entonces, tenemos un circuito. Listo. Ahora sí. ¿A dónde lo quiero ubicar? Entonces, le doy clic ahí, enter y mover. Desde el centro y yo quiero verlo aquí a cualquiera. Entonces ahora vamos a ver si exactamente a cuánto está. Yo puedo también, si quiero, crear una... Yo puedo crear también una línea de referencia para guiarme. Pero en caso de que no la tenga, pues bueno. Le doy aquí en el elemento. Le doy en copiar. Y le doy en múltiple. Entonces, quiero copiarlo ahí. ¿Y a qué distancia? Puede ser 0.05. No, pues 0.0. Bueno. Entonces, nuevamente. Enter, clic. Del centro. Y 0.1. Listo. Lo mismo acá nuevamente. Entonces, para que quede todo igual. Le doy clic en el elemento, le doy en la herramienta copiar, lo ubico en el centro y bajo a 0.1. Listo. Y acá también. Clic, enter. Lo ubico en el centro y a 0.1. Ahora creo que yo podría reflejar todos estos al tiempo. Si lo selecciono, le doy reflejar seleccionando un eje y selecciono ese eje. Ya me quedarían reflejados. Le doy crear y bueno, finalicemos a ver cómo se vería eso en la 3D. Eso no es. Bueno, cerremos esto que se me olvide. Vamos a mi vista 3D del proyecto y ahí ya tendría, digamos, la base de mi tipo bisagra.
Entonces, faltaría la parte de arriba. Haremos esta parte de lo que hemos creado de la familia. Cerrar. Sí, matriz. No, ya no guarda. No, ya no. Entonces, ahora quiero crear la parte de arriba de la bisagra. Bueno, también puedo cambiarle ahí la parte del material aquí en editar in situ. Lo selecciono, material, y puedo ponerle pues el que yo desee, si quiero, por ejemplo, un acero. Le doy enter. Quiero que sea este acero. Recuerden que me toca entonces cargarlo. Ya seccionas sobre todo. Ah, bueno, es que le puse. Ya creo que estaba arriba. Entonces, ya estaba cargado. A ver si no me gusta. Bueno, dejémoslo así. Entonces podemos crear la misma parte directamente aquí en el programa. Entonces lo mismo. Bueno, iniciamos ahí modelo. Vamos a darle. Creo que podría copiarla, pero y girarla, pero no sé cómo que. Bueno, intentemos. Vamos a una ¿dónde está la bisagra? Aquí está en una norte. Creo que yo podría copiar directamente el elemento, pero no sé cómo funciona eso. Probemos. Bueno, ahí lo copié. Digamos que ya quedó otra bisagra parecida. Yo puedo el elemento, si quiero, no copiarlo, sino que rotarlo. Le doy clic y me paran algún eje. Y pues lo giraría a 90 grados. Otra vez te puedo hacer. 90. No es posible. Ah, no, sí. Por las restricciones que tiene. Entonces no, le haría otro similar. Entonces lo puedo parar aquí o directamente en la 3D. Si me paro acá, entonces, bueno, en la 3D más sencillo. Si me paro aquí en la 3D, lo doy nuevamente en componente. Quiero modelar in situ. Nuevamente conexión estructural. No mentiras, no. Tengo acá. En el elemento porque se me crearía como otro componente y la idea es que sea simplemente uno solo. Entonces le doy clic en el elemento, le doy en editar in situ. Le doy nuevamente clic acá. Le doy en editar la extrusión. Y creemos ahora una nueva extrusión hacia allá. Pero entonces, defino mi plano. Selecciono un plano. Vamos a tomando esa referencia de este. Bueno, creo que fue porque ya hice ese. Entonces, no sé si me tocaría crearlo como otro. Esta destrucción. El plano de trabajo. Quiero seleccionarlo. Sí, me toca crearla directamente como otro. Entonces, listo, finalizo el modelo y nuevamente aquí. Entonces voy a generar otra extrusión. Dame el componente in situ. Créeme una conexión estructural. Llamo bisagrados. Y ya pues simplemente colorear bisagra 1 y bisagra 2 juntos. Voy a definir un plano de trabajo. Lo selecciono yo mismo. Va a ser este. Listo. Genero mi extrusión. Y puede ser de acá. Listo. Ahora para mirar la parte de los huequitos. Veo que me voy a la este. Y lo mismo lo genero. Entonces, pues no estoy teniendo en cuenta tanto la parte de qué radio y que todos sean del mismo radio, pero eso pues ya son detalles de
de fina coquetería que podríamos ajustar. Entonces le doy acá, démosle copiar. 0.1 la que le estamos poniendo. Creo. Lo mismo acá. Copiar. Esto, copiar. Y estos todos los puedo copiar respecto a este eje. Entonces, selecciono. Me voy en reflejar, dibujé el eje si quiere. Le digo que es con respecto a este eje. Ahí me los copio. Creo que me lo va a generar hacia el fondo. Si no, ya miramos. Finalíceme mi modelo. Listo. Este. Ahora, otro tipo de herramienta y que también la he usado en algunos casos, creo, ha sido la de revolución. ¿Para qué? Entonces vámonos, por ejemplo, a este puede ser. Vamos a crear un nuevo modelo in situ. Entonces vamos a darle en componente, modelar in situ. Listo. Dejémoslo nuevamente como conexión estructural. Hagámoslo tornillo. O tope. Realmente bueno, sobre todo los topos uno lo ve en estructuras metálicas. Hay una pequeña diferencia en lo que son topes a tornillos. Nosotros en estructuras no utilizamos tornillos en estructuras metálicas para unir los elementos o como conexión estructural, sino que utilizamos topes. A diferencia del tornillo al tope es que el tornillo sí termina como en puntica, ya miramos. Ambos tienen su parte enroscada. Entonces aquí el tornillo termina así en punta, ¿sí? Que él, pues, si uno llega a un destornillador, lo puede meter, por ejemplo, a presión a una madera. Un tope usted no lo puede poner a presión a una madera, porque el tope está diseñado para que lo reciba normalmente una tuerca. Si él pone acá, viene así tubular, normalmente se le agrega una tuerca. Él también a veces trae cierto tipo de enroscadura ahí, pero pues para que lo reciba la tuerca y no termina de manera puntiaguda. Entonces, una de tantas de la que podríamos crear nuestros topes. Esos también incluso ya les muestro, no sé si ya les había mostrado la página de donde poder descargar familias. También uno los encuentra a veces, pero esta es una manera pues práctica también de crearlo. Voy a mirar primero de cuánto fue este radio. Entonces, 0.5, entonces 0.025. Ya. Y ahora sí, creo que es el mismo de abajo. 0.0, sí. Entonces, un radio de 0.025, mayor a eso. Entonces podemos ubicar aquí en el norte. Le damos en la, bueno, fíjense, aquí le cambié el material a 1, entonces por eso aparece así. Bueno, podemos ubicarnos normalmente para generar una revolución de este tipo vertical. Nos ubicamos en un alzado. Entonces le damos nuevamente en arquitectura, componente modelar in situ. Y bueno, conexión estructural, tipo, llamémoslo tope. Conexión. Y aceptar. Listo. Entonces ahora vamos a utilizar la herramienta fundido. Mira, podríamos utilizar, puede ser útil en algunos casos, aunque para este tipo de apoyos no se me ocurre de pronto alguno que tenga un tipo de forma geométrica así fundida. Revolución. Me dice seleccione un plano. Listo. ¿Qué plano? Este vertical o el alzado este. Entonces, listo. Y ahí voy a dibujar. Entonces, sale una geometría sencilla al tope. Podría yo dibujarlo como dos componentes, pero mejor digámoslo así. Entonces, recordemos las dimensiones de eso. 0.025, la mitad de eso sería 0.025, 0.14. Aquí lo mismo.
0,14. Igual. Y que él baje, aquí está muy grueso. Baje, no sé. 24. 0, si me toca 14. 0. Ahorita sí algo modificar. Aquí también eso está muy grueso. Entonces, cero tres. ¿Listo? Entonces está en 0,03. Y aquí está la larguemos. Entonces, este hasta acá. Entonces, listo. Bueno, aquí podríamos, intentemos. Esto pues sería más rápido. Crearle una figura como enroscadita. Démosle en arco por punto tangente. Vamos a crearlo muy chiquitico. Vamos a copiarlo de manera múltiple para que sea rápido. Entonces, copiar. Seleccionamos aquí que esté múltiple. Entonces, este punto, acá, 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 para que tenga una geometría, digamos, chora. Escape y aquí, bueno, pues se junte. Podemos seleccionarle. Le damos en mover. Este punto aquí. Listo. Ahora, línea de eje. Ya seleccionamos nuestra línea de contorno. Vamos a seleccionar nuestra línea de eje. Entonces quiero que sea esta línea. Y vamos a darle en crear. Las líneas deben estar en bucles cerrados. Bueno, alguna me quedó abierta. No sé si acá. Acá me queda quedado abierto. Pues. De pronto, bueno, por el tipo de figura es. Ah, ya, mentiras. Entonces, vamos acá. Nueva línea. De aquí a aquí. Ya vemos la línea de eje. Listo. Iniciémoslo. Ya muy mirándote. Ciclo vigente. 0,025 era. Entonces modifiquemos. Vamos a ir acá a la norte. Vamos a darle a editar in situ. Nos paramos ahí. Editemos revolución. Vamos a hacer una de estas entonces. Y esto está muy grande. Entonces. Puede ser. Listo. Y le damos en crear. Y listo. Finalizamos modelo y miramos en 3D. Entonces, bueno, tenemos ahí aparentemente creado nuestro tope como una sola familia. Miramos en arquitectura, componente. No me lo cargo, entonces damos aquí. Editar in situ. Anotar, insertar. Será para cargar una nota. Entonces, bueno, vamos a trabajarlos como un elemento dependiente. Podemos ir a la norte. No, sobre todo. Vamos a intentar moverlo. Vamos a mover solo verticalmente. Listo. Y bueno, para que me lo dejen mover aquí, creo que me tocaría darle aquí en editar. Ahora sí lo selecciono.
independientemente. Entonces, nuevamente en la este, cuando se genera restricción de movimiento, que pasa normalmente, entonces lo que tenemos que hacer, bueno, aquí, por ejemplo, me voy a mover acá, pero no en el otro sentido. Entonces, si yo lo quiero tener por ahí, por ejemplo, de la 3D, faltaría moverlo de manera norte. Y si yo lo intento mover, creo que no me deja. Yo lo selecciono, por ejemplo, aquí, no me deja moverlo horizontalmente. Entonces tendría que darle en editarlo. Ahora sí lo selecciono. Y únicamente ya tendría que dejarme mover. Nuevamente editar revolución. Soy norte. Editar el plano de trabajo. No, a ver. Pone 3D. Ahí está mi tope, pero bueno, ahí se da en restricción. No me acuerdo bien cómo era, pero espera. Acá. Yo lo quiero mover. No, lo restringe. Por el plano de trabajo en el que dibujé mi elemento. Entonces, bueno. Listo. Entonces, bueno, ahí debe ser por algún tipo de restricción de movimiento que estaba mirando que no me deja. Normalmente aquí sí ya. Mirar esa parte. Bueno, bueno, revisemos los otros casos de modelado in situ. Este sería un tipo de, digamos, de elemento que podríamos crear para nuestra implementación del proyecto, que son tornillos. Ah, bueno, esta es la página donde les decía que normalmente uno encuentra bastantes familias. Creo que toca iniciar sesión, me parece. Pero igual, pues ahí uno se registra y normal. ¿Algunas vienen para Revit? No todas. Entonces podemos darle topes. No sé si me lo lea así como tope. Por ejemplo, no sé, sobre todo aquí en la parte arquitectónica no encontraba bastante. Bueno, internet, independientemente a veces uno puede cambiar lo que son cosas arquitectónicas. Y tienen un diseño súper chévere, sobre todo para la parte arquitectónica. La parte estructural pues no importa mucho, pero bueno, intentemos por ejemplo bajar una cualquiera. En su mayoría vienen para Revit. Hay unas que no, no todas vienen adaptadas a Revit, otras sí. Es una página buena. Hay otra, se llama muy parecido, pero se me olvidó el nombre. Esa es la que más utilizo, sobre todo para bajar familia. Uno puede buscar también aquí para Revit y los baja. Ahora está como tornillo, porque esa palabra no me la identifica. Y bueno, hay como varios estilos también que podríamos implementar, pero en su mayoría esos también, pues, digamos que los podemos hacer como modelando los in situ, sobre todo estos así. Entonces, bueno, el otro tipo de herramienta que podríamos utilizar y es bastante útil, vamos a un, por ejemplo, sería la parte del barrido. Entonces, si yo le doy en arquitectura, componente, la in situ, vamos a darle, esa parte también la maneja Revit, pero a veces no me le da relevancia en mi plantilla la parte de las tuberías,
en mi proyecto por el tipo de plantilla que yo tengo. Pero también se pueden implementar ya unos tipos de tuberías que ya trae el programa. En caso de que quisiéramos crearlas, digamos, por ejemplo, les menciono que quiero crear una tubería, incluso como que tan chévere. Este tipo de apoyos lo puedo hacer. Entonces, démosle en otra nuevamente conexión estructural y tubería. Bien. Entonces, la solución para que acabamos de usar, fundido es la que yo les digo que realmente pues, también se podría usar, pero no es muy usada. Entonces, barrido. Y ahí me pide dos cosas. Boceto de barrido y el camino. Entonces, boceto de barrido. Vamos a darle, seleccionar un plano. Este plano. Iniciar la norte, bueno. El norte. Y bueno, yo le puedo dar, seleccionar aquí mi boceto. Sea algo así, por ejemplo. Bastante simple. Démosle listo. Démosle editar perfil. Entonces, normalmente el perfil, fíjense que sería como una tubería. Yo perfil o la circunferencia la dibujaría, por ejemplo, desde una planta. O esa sería la lógica, así para yo dibujarlo. Entonces, o en la 3D a veces también se puede hacer. Prefiero hacerlo aquí en una planta. Entonces, démosle planta 4.6. Le doy en aceptar. Busco dónde estaba mi barrio. Por aquí está. Y ese puntico es la referencia para armar la figura que yo quiero. Entonces yo le doy acá y digamos que quiero esto así. Y pues en caso de ser una tubería, imaginemos que sea algo así. Doy escape. Le doy en finalizar. Démosle nuevamente en finalizar y vamos a ver cómo queda. Está listo. Y está mi tipo tubería creada. Bueno, esto me lo genera así porque yo no le perfilé como tal aquí el borde, pero podría hacerlo. Ejemplo, editar in situ. No quiero que se vea así tan recto. Entonces yo edito mi barrido. Específicamente edito el boceto de camino. Y aquí podría darle una leve curvatura. Entonces, le damos en esto. Listo. Escape. Ya el resto sí está igual. Entonces, listo. Y pues recuerden que en la mayoría de componentes in situ, cada vez que nosotros le indiquemos al programa una figura dentro de otra, para el programa eso va a representar un hueco, un espacio vacío. Entonces, ejemplo, esta la 3D. Ahí está, bueno, la tubería hueca. ¿Listo? Y también la otra que no es muy usada, pero también se podría, si quieres, pues probemos a ver algo. Sería la de fundido de barrido, que es este mismo barrido, pero que inicia con una sección y termina con una sección diferente, que no es muy común. Ahora, esto también pasa lo mismo con las restricciones de movimiento. Si yo quiero ponerla, creo que me puede dejar solo moverla. Ah, bueno, si no me lo... Ah, pero en la otra dirección, sí. Como en la norte la creé, ahí me deja mover. Pero si yo me voy, por ejemplo, a una... por ejemplo, no me deja mover. Porque el plano en el que yo lo creé fue en el norte. Entonces, si no estoy mal, cuando uno le daba aquí, ya se dejaba mover. No sé si se está dejando. Porque ya estoy como en la edición como tal de la figura. Entonces, sí. A ver. A ver si me lo dejo mover a diferencia del torno. Es decir, a ver, o algo del computador. Cuando pasa eso, digamos, yo creo mi barrido o mi extrusión o lo que sea que yo vaya a crear. Bueno, ahí me lo muevo en todas las direcciones. En algún eje. Sí, en este caso yo lo creé en el norte, en una vista norte. Él en esa vista, él me lo va a poder permitir movimiento.
Sí, yo lo quiero, bueno, aquí. No sé si se me dañe si hago esto. Bueno, perdón. Digamos que lo quiero mover y este punto que lo lleve a... bueno, entonces, ahí me lo permite mover, pero como vemos, digamos, si yo me voy a este, él no me va a permitir el movimiento en esa vista, solo verticalmente. O sea, si yo lo quiero llevar hacia la izquierda, no me deja. Entonces, normalmente la solución para eso es darle a editar, como si yo quisiera cambiarle un tipo de edición. Lo selecciono y ahí sí lo muevo, con normalidad en la otra vista. A ver, está como... Listo. Y ahí sí ya lo puedo mover. O sea, lo mismo con el tornillo, ya mira. No, está bien. Debería dejar. Este creo que yo lo hice también en la norte. No, este está desfasado en la este. Entonces voy a la este o este, no pasa nada. Este creo que ya no lo toco. En la norte. No, en la norte. Entonces, bueno, este quítemelo de acá y aquí no me va a permitir el movimiento. O es aquí donde no me deja mover. Si yo le doy en editar, selecciono, ya debería, normalmente permite ya la restricción. Pronto es por el tipo de revolución que hice. Bueno, si yo le doy editar plano de trabajo, selecciono un plano, el plano sea esto. Seleccionar área y un programa de trabajo se creó. Selecciono editar plano de trabajo. Selecciono un plano. Ahí, por ejemplo. Ahora sí, vamos a moverlo. Por un rato ya lo bajo. Y ahí ya me queda. Ahora, si yo quiero poner, es que este igual quedó muy grande. Lo hicimos a dimensionar. Si yo quisiera como tal moverlo ahí, entonces, solamente no tengo. Ahorita, doy clic ahí. No me deja moverlo, entonces quiero editar mi plano de trabajo. Y me dice seleccione un plano, seleccione una línea y utilizar el plano de trabajo. Bien, otra cosa que yo podría hacer también a veces sería venir acá en arquitectura, en caso cuando yo necesite referenciar algo y no me deje, le doy en plano de referencia, ejemplo, creo un plano X. Me voy acá, nuevamente, editar in situ. Eh, selecciono lo que quiero editar, que es este. Editar plano de trabajo. Selecciono un plano. Selecciono ese. Listo. Sería como la única manera de yo poder ajustarlo ahí. Bueno, ahí lo que pasa es que sí, se quedó todo re exagerado. Pero como les digo, otra forma, en caso de que ustedes no quieran o no, no, bueno, por decisión no quieran utilizar la parte de los modelados in situ ni familias paramétricas, la ventaja de Revit es que en su mayoría de veces, en su mayoría, por eso hay que aprender a utilizar esta parte de componentes porque a veces nos salta. Si a veces no encontramos una tubería que se ajuste a lo que queremos y nos tocó aquí diseñar una, o incluso a veces una cubierta o algún tipo de material que lo necesitamos y nada se nos adapta a lo que queremos. Entonces nos toca adecuarlo, a nosotros crearlo o inventarnos algo lo más similar posible. Entonces este tope lo hubiera podido hacer también si quisiera de manera como rectangular. Hubiera después tocado como unirlo, algo así. Si voy, por ejemplo, a una que es más similar, porque la mayoría de topes no trae esta figura así redonda, sino como les digo, que él va normalmente con una tuerca. Él trae una figura hexagonal normalmente. Entonces, si yo voy, por ejemplo, acá y le doy, bueno, voy a hacerlo gigante. Le doy nuevamente arquitectura, le doy en componente,
Le doy en bueno, ok, me quedaría también como a dos partes. Esa es lo malo de hacerlo aquí y no trabajarlo como una familia aparte. Yo le puedo modelar in situ, conexión estructural. Tope nuevo, para que quede bonito le podría hacer aquí una figura hexagonal que es más parecida a la cabeza que tiene un tope. 0.25, pongan el que quieran, pues, despacio. Deben creo esa cosa. Súper tope. Bueno, por lo grande sí se ve poquillito. Entonces podría yo editarlo, 0.25 no, sino que quede más grueso. Pero acá. Listo. Y ahora si yo quisiera editarlo, esa cosa, editarle la otra parte. No sé si me dejan este plano. Editar in situ. Tan. Eh, crear, construcción, selecciono un plano, quiero este plano. Y no, era la noche. Quiero crear, por ejemplo, no me deja porque no sé en el plano. Entonces, nuevamente, editar in situ. Fijemos que aquí no me aparece. Ah, porque está acá detrás. Ya ver. Entonces podría, es que si lo creo como dos piezas separadas, después se me complica. Edita instrucción. No, una planta no. Crear instrucción. Seleccione un plano. Este problema es aquí no me deja ver. Voy a crear aquí la transcripción. Vamos a ver cómo se. Me miro por ahí otra cosa. Les recomiendo. Cuando vayan ahí me lo creo no solo, pero cuando vayan a crear este tipo de componentes, no lo hagan en el mismo proyecto. Porque a veces con la parte de las vistas se confunden o se complican un poco. Lo ideal, y es mucho más sencillo por la parte de las rejillas que él ya me crea, es venir acá y se puede también crear sin parámetros. Venir aquí donde estábamos, darle en abrir, quiero crear es una nueva familia. Nueva familia, así. Ya un estilo métrico y ahí sí la creamos. Necesitamos crear aquí, por ejemplo, un tope X. Entonces, y ahora y creo que eso me evita las restricciones de movimiento. Entonces, nuevamente, por ejemplo, hagamos de nuevo simple. Así. Listo. Quiero que la línea de sea esta y quiero que me haga una revolución de esto. ¿Cómo se me ve eso en la 3D? Algo así. Listo. Bien. Estaba para... Ah, bueno. Pero entonces, error. El problema es que lo creé en una planta y no en un alzado. El alzado sí puede ser ejecutivo. Entonces, ahora sí. Crear una revolución. Y ahora sí. Más sencillo. Listo. Entonces, una vez tengamos creada nuestra revolución, en línea E, recuerden, acá, eso es un número súper rápido, digamos, lo que sigue en tope, pero lo que les digo es que les recomiendo, normalmente, aquí también lo mismo, pueden dejarle, lo seleccionan, la parte del material, si quieren cambiarlo en caso de que cuando incluyan ese tipo de tope a su modelo,
aquí ponerle el parámetro de altura y material. Entonces recuerden que el material, usted selecciona el material. Aquí no hay ninguno que se llama acero, entonces lo incluiríamos. Acero, lo seleccionamos, lo descargamos. Damos clic ahí. Y para que se quede como un parámetro, es decir, que yo pueda cambiar mi material en el momento que quiera, le doy aquí. Entonces quiero crear un nuevo parámetro que se llama material. Para que yo vaya a incluirlo en mi proyecto, ya pueda cambiar el material que yo desee. Entonces lo dejo así y le digo que lo quiero cargar en mi proyecto. Ahí me lo pongo. Me voy a una planta, puede ser, pues como él. Como nosotros lo creamos en un alzado, es decir, es un elemento de tipo vertical. Entonces cuando yo voy a ponerlo, el programa digamos que ya tiene cierta simplicidad y me evita cometer errores. Entonces lo ideal es que cuando yo voy a poner un tornillo o un tope, yo lo pongo desde una alzada, desde una vista plana, ¿sí? Es decir, desde arriba, no desde una alzada. Entonces, si yo quiero ponerlo desde una alzada, fíjense que el programa me dice no puede. Entonces, bueno, voy a ponerlo, por ejemplo, aquí, lo creamos pues bastante exagerado. Sus dimensiones. El caso es que yo podría ponerlo, le doy escape, y en cuanto a las restricciones de movimiento, creo que no me va a generar. Entonces, primero lo quiero el mínimo es que va aquí. Es un tope gigante. Entonces, una vez, si yo lo quisiera mover, él me va a permitir moverlo hacia donde yo quiero. Yo quiero mover aquí al norte. Él me va a permitir moverlo. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de cuando yo creo mi componente no directamente en el proyecto, sino que lo creo como una familia independiente, es decir, en crear familia. La cargo a mi programa y fíjense que si ustedes, bueno, ya crearon su tope, pero necesitan mucho más topes, o sea, van a poner otros. Entonces, normalmente, dependiendo de la carpeta en la que lo guarden, él va a quedar guardado como componente, un componente del proyecto. Entonces uno viene acá a arquitectura, le doy en componente y aquí está. Solo que no le di nombre, entonces él me lo guardó como familia número 2. Sí, pero pues esa es la ventaja de cuando yo lo creo como familia. Y ya ahí lo podría poner, pues en 3D podría ponerlo, pero no es como lo más adecuado, porque le juega uno con la visual y ahí queda pues en un lugar que no es. Entonces lo ideal de los elementos es ponerlo desde una vista plana. Y igual pues como les digo, o sea, en caso de que ustedes no quiera o no sea de su agrado diseñar ese tipo de componentes, en Revit, pues la página que les recomiendo para que ustedes mismos descarguen las familias, es eso, les muestro. Solo que también hay que tener cuidado de pronto con cómo buscarlo. Que ustedes se fijan, ahorita pusimos topes y no salió. Si ponemos un tornillo, a lo mejor encontremos alguna familia o no. Pero se pueden buscar e insertarlas. Intentar también que la versión sea coincida con la que estamos manejando. Y listo. Entonces, bueno, creo que eso sería todo por la tutoría de hoy. Aprendimos a cómo crear, parametrizar alguna familia. Recuerden que lo que hay que tener mucho cuidado es cuando le ponemos parámetros. Bueno, vamos acá si yo quiero editarlo. Lo único que podría cambiar sería el material. Acá ya dejar el material. Pero cuando yo lo creo como familia, cuando estoy creando mi familia, yo puedo poner parámetros, ¿sí? Para yo poder editarlos y parametrizarlo como una familia. Pero entonces hay que tener cuidado con cómo yo restringo eso, ¿sí? La restricción de esa familia para que después el programa no me arroje de pronto errores. Y eso pues ahí sí tocaría ser bastante cuidadosos. Y listo muchachos, creo que pues por hoy dejaríamos hasta acá ya la parte de lo de componente in situ. Entonces, bueno, que tengan buena tarde y estaríamos hablando, ¿vale? Eso, Ricardo, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. No, pues, Hola Ricardo, ¿cómo vamos? sí, profe. Bien, profe, sí, ahí ya el video lo pongo a descargar y apenas ya lo baje, se lo guardo. Bien, profe, muy bien. Bueno, todavía está grabando. Sí. Ponle stop un momentico. Sí, bueno, igual ahí yo lo edito.